soy Verita y bienvenidos a otro caso de Jueves Misterioso aquí en mi canal. Tenemos un invitado muy especial que para las personas que no lo conozcan es mi novio, o mejor conocido como Don Boris. Él también graba videos en su canal de YouTube. Así que el link se los vamos a dejar justo acá abajo en la descripción del video y en un comentario fijado, porque el próximo video de él voy a ser yo narrando el caso de la Dalia Negra. Sin decir nada más, espero que disfruten mucho este video y que los queremos. Adiós. Last seen, Los Angeles fire crews pulled Lamb's body from the hotel's water tank on the roof. So let's turn now to CNN's Ken. El 13 de febrero del 2013, varias personas del Hotel Cecil se quejaban por el sabor que había en el agua de sus grifos. Nunca se dieron cuenta que ese sabor que producía el agua que salía de los grifos era el cuerpo en descomposición de Lisa Lam. El caso de Lisa Lam se volvió uno de los más virales a nivel mundial debido a los clips que se lograron recuperar en el Hotel Cecil en Estados Unidos. Cuando Lisa Lam fue encontrada muerta en el depósito de agua de un hotel en Los Ángeles en 2013, las circunstancias de su historia eran tan rocambolescas que acaparó la historia morbosa propia de una película de terror. Tenía todos los ingredientes: un video viral, ciudadanos anónimos investigando el suceso y replicándolo en la red, un misterio de internet. Elisa Lam era una estudiante canadiense de 21 años que desapareció en 2013 en el Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles, mientras viajaba por Estados Unidos. Un video de Lisa grabado en el ascensor antes de que se desvaneciera se hizo viral cuando fue publicado por la policía de Los Ángeles durante su investigación. Las puertas del ascensor no se cerraron, parecía estar hablando con alguien que no se veía. Sus movimientos eran extraños, entraba y salía del ascensor, luego se desvaneció. El cuerpo de Lisa fue encontrado 19 días después de que se denunciara su desaparición. Algunas personas mantuvieron que el video era una prueba de actividad sobrenatural y todavía existen teorías conspirativas sobre la desaparición de Lisa. El video de Lisa Lam, las similitudes con la trama de la película de terror Dark Water e incluso los vínculos sugeridos con una prueba de tuberculosis llamada Lam-Elisa forman parte de lo que ha impulsado las teorías conspirativas y las historias de fantasmas que siguen siendo populares en internet. Esas historias de fantasmas fueron alimentadas en parte por los hallazgos de las personas que trabajan en internet, encargadas de reconstruir los últimos momentos de Elisa al mismo tiempo que el Departamento de Policía de Los Ángeles. Algo inquietante que se puede hablar es acerca del Hotel Cecil. El Hotel Cecil, en el momento de la desaparición de Lisa, no era el típico hotel. Estaba situado en el corazón del centro de Los Ángeles, que tiene un enorme problema de indigencia. Algunos pisos eran para visitantes como Elisa, mientras que otros eran alojamiento de corta o larga duración para las personas sin hogar que vivían en esta zona. Después de la desaparición de Elisa, los dedos apuntaron a los residentes y al personal del hotel, lo que según Amy fue estresante y desgarrador. Amy Prince era la gerente del Hotel Cecil al momento de la desaparición de Lisa Lam. Amy dice: desde el principio, cuando Elisa desapareció, tuve un mal presentimiento. Ella viajaba sola y realmente pensé que podía haberse mezclado con la gente equivocada. Algo que no sería difícil de hacer en el centro de Los Ángeles. Ante la muerte de Elisa, el hotel ya tenía mala reputación. Era un lugar con un historial de suicidio, sobredosis y donde se habían alojado varios asesinos de serie de alto perfil. De hecho, este Hotel Cecil ha servido de inspiración para series como American Horror Story. Amy, la gerente, antes de la desaparición de Lisa, afirmaba que hay mucha oscuridad que a la gente le gusta revisitar, como Richard Ramírez, Jack Unterweger y por supuesto Elisa Lam. Pero quiero decir que no era horrible trabajar allí.
Vamos a recordar cómo fue que empezaron todos estos eventos o desde dónde se originó la tragedia de Elisa Lam. Elisa Lam llegó a Los Ángeles como parte de un viaje de aventura. Viajaba sola buscando conocer nuevas personas, nuevas experiencias. En la ciudad se hospedó en el Hotel Cecil, un lugar con una historia oscura y sangrienta, un lugar que tal vez ya tenía su nombre marcado en el destino de Elisa. Situado en el barrio de Skid Row, el Hotel Cecil no era un hotel cualquiera. Durante décadas su reputación fue empañada por suicidios, asesinatos y tragedias inexplicables. ¿Podría este lugar haber jugado un papel en lo que ocurrió? ¿O es el ambiente que se respiraba en esos pasillos lo que llevó a Elisa al límite? Elisa Lam no era una persona común, pero tampoco algo fuera de lo ordinario. Era extrovertida, inteligente y abierta a la gente, aunque luchaba contra sus propios demonios internos. Tenía un historial de trastornos bipolares, algo que ella compartió públicamente, pero nadie imaginaba que su viaje terminaría de una forma tan aterradora. Tenemos que recordar que Lam era hija de emigrantes de Hong Kong, quienes abrieron un restaurante en Burnaby, en las afueras de Vancouver, Canadá. Era un estudiante de la Universidad de Columbia Británica, aunque no estaba registrada a principios del año 2013. Ella viajó sola en Amtrak y autobuses interurbanos, visitó el zoológico de San Diego y publicó fotos tomadas allí en redes sociales. El 26 de enero del 2013, ella llega a Los Ángeles. Después de 2 días se registró en el Hotel Cecil, cerca del centro de Skid Row. Inicialmente se le asignó una habitación compartida en el 5º piso del hotel. Sin embargo, después de que sus compañeras de cuarto se quejaran de lo que el abogado del hotel describiría más tarde como cierto comportamiento extraño, la trasladaron a una habitación propia después de 2 días. Elisa había sido diagnosticada con trastorno bipolar. Y depresión. Le habían recetado 4 medicamentos: Beltrin, lamotrigina, quetiapina, venlafaxina, para tratar sus trastornos. Según su familia, que supuestamente mantuvo su historial de enfermedad mental en secreto, no tenía antecedentes de ideaciones o intentos de suicidio, aunque un informe afirmaba que había desaparecido previamente por un breve periodo. A mediados del año 2010, Elisa empezó a escribir su blog, llamado Ether Fields, que en español sería Campos de Éter. Durante los siguientes 2 años publicó fotos de modelos con ropa de moda y relatos de su vida, haciendo hincapié en su lucha contra la enfermedad mental. En una publicación de blog de enero del 2012, lamentó que una recaída al comienzo del periodo escolar la había obligado a abandonar varias clases, sintiéndose totalmente desorientada y perdida. Ella había titulado a ese mensaje: "Siempre te atormenta la idea de que estás desperdiciando tu vida". Ella continuaría aproximadamente 2 años siguiendo su blog. Después de ese tiempo lo abandonó para iniciar otro en Tumblr, con un contenido básicamente de citas de personas famosas y demás. Elisa les comentó a sus papás que tenía previsto salir de Los Ángeles el 31 de enero del 2013. Sin embargo, ellos nunca la volvieron a ver. Mientras viajaba todos los días, Elisa contactaba a sus padres en Columbia Británica y decía que el 31 de enero viajaría desde el Hotel Cecil, saldría de allí hacia Santa Cruz. Sin embargo, ellos no tuvieron noticias suyas y llamaron a la policía de Los Ángeles.
su familia voló a California para ayudar con la búsqueda. El personal del hotel que la vio ese día dijo que estaba sola. Afuera del hotel, Katie Orphan, gerente de una librería cercana, era la única persona que recordaba haber visto a Lam ese día. Era extrovertida, muy animada, muy amigable, dijo, mientras recibía regalos para llevar a casa a su familia, le dijo Orphan a un canal de televisión. Ella estaba hablando sobre qué libro iba a llevar y si lo que llevaba sería demasiado pesado para llevarlo mientras viajaba, agregó Orphan. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y déjanos en los comentarios qué video o caso te gustaría que abordáramos en el siguiente video. Continuamos. La policía registró el hotel en la medida en que legalmente podía hacerlo. Registraron la habitación de Lam y llevaron perros que recorrieron el edificio, incluida la azotea. Sin embargo, los caninos no pudieron detectar su olor. El 6 de febrero, una semana después de que se viera por última vez a Elisa, la policía de Los Ángeles decidió que necesitaba más ayuda. Se publicaron volantes con su imagen en el vecindario y en internet. El caso trajo la atención del público a través de los medios. Es el 13 de febrero cuando Elisa se hace mundialmente conocida. Y es que la policía de Los Ángeles, al no poder dar con el paradero de Elisa, deciden filtrar su video en internet, el video del ascensor, la última vez cuando Elisa fue vista. Y es ahí cuando se desata en internet una serie de teorías debido al comportamiento errático que mostraba Elisa. En el video, la cámara de una de las esquinas traseras de la cabina del ascensor mira hacia abajo desde el techo, ofreciendo una vista no solo del interior, sino también del pasillo exterior. Es algo granulada y la marca de tiempo de la parte inferior está oscurecida. En algunos puntos, la boca de Elisa está pixelada. Al principio, Elisa entra vestida con una sudadera con cremallera roja y capucha, sobre una camiseta gris con shorts negros y sandalias. Entra desde la izquierda y va al panel de control, al parecer para seleccionar varios pisos, y luego retrocede a la esquina. Después de unos segundos durante los que la puerta no se cierra, se acerca, se inclina hacia adelante para que su cabeza atraviese la puerta. Mira en ambas direcciones y rápidamente vuelve a entrar. Retrocede hasta la pared y luego a la esquina cerca del panel de control. La puerta permaneció abierta. Ella camina de nuevo y se para en el umbral, inclinándose hacia un lado. De repente sale al pasillo, luego a su lado, da vuelta mirando hacia un lado, luego vuelve a salir. Luego da un paso hacia los lados otra vez y durante unos segundos es casi invisible detrás de la pared a la que le da la espalda justo afuera. La puerta sigue estando abierta. Se puede ver su brazo derecho subiendo a su cabeza y luego se gira para volver a entrar en la cabina, poniendo ambas manos en el costado de la puerta. Luego va al panel de control, presiona muchos botones, algunos más de una vez, y luego regresa a la pared por la que había entrado al ascensor, colocando ambas manos sobre sus oídos nuevamente y brevemente mientras camina de regreso a la sección de la pared que se había enfrentado antes. La puerta sigue permaneciendo abierta. Se han planteado varias teorías para explicar el comportamiento errático de Elisa. Una de ellas afirma que estaba intentando que el ascensor se moviera para escapar de alguien que la perseguía. Otros sugirieron que podría estar bajo la influencia del éxtasis o de alguna otra droga de fiestas. Cuando se conoció su trastorno bipolar, también surgió la teoría de que estuviese teniendo un episodio psicótico. Aquí pasamos al descubrimiento del cuerpo de Elisa y uno de los episodios más siniestros en la historia
de crímenes sin resolver. Resulta que tiempo después de que Elisa había desaparecido, las personas o los huéspedes del Hotel Cecil se empezaron a quejar por el sabor del agua de los grifos. Y no solo del sabor, sino del color que tenía el agua. Tenía un color negro, con una viscosidad y sabor alejado del agua natural. En la mañana del 19 de febrero, el cuerpo de Lam fue encontrado en uno de los 4 tanques de 1000 galones que proveían agua a las habitaciones de los huéspedes, a la cocina y a la cafetería. El tanque se drenó y se abrió debido a que en su escotilla de mantenimiento era demasiado pequeña para acomodar el equipo necesario para extraer el cuerpo de Lam. El 21 de febrero, la Oficina Forense de Los Ángeles emitió un hallazgo de ahogamiento accidental con el trastorno bipolar como un factor significativo. El informe forense completo, publicado en junio, indicó que el cuerpo de Lam se había encontrado desnudo. Flotaba en el agua ropa similar a la que llevaba en el video del ascensor, cubierta con partículas de arena. Junto a ella se encontraron su reloj y la llave de la habitación. El cuerpo de Elisa estaba moderadamente descompuesto e hinchado. Era principalmente verdoso, con algunos jaspeados evidentes en el abdomen y también evidente separación de la piel. No había evidencia de trauma físico, suicidio o agresión sexual. Las pruebas de toxicología incompletas, pues no se había conservado suficiente sangre, mostraban rastros compatibles con la medicación de prescripción que se encontraba entre sus pertenencias y más medicamentos sin receta como el Sinutap e ibuprofeno. Había una cantidad muy pequeña de alcohol, alrededor del 0.02 gramos, pero ninguna otra droga. La investigación de los policías de Los Ángeles determinó cómo había fallecido Elisa. Sin embargo, nunca pudieron dar una explicación de la forma en la que ella pudo haber terminado en uno de los tanques del hotel, pues las puertas y escaleras que acceden al techo del hotel estaban cerradas con llave y solo el personal tenía dichas llaves y códigos de acceso, y cualquier intento de forzarlos supuestamente habría activado una alarma. Sin embargo, la escalera de incendios del hotel podría haberle permitido eludir esas medidas de seguridad. Si ella o alguien que pudiera haberle acompañado allí lo hubiera sabido. Un video realizado por un usuario chino después de la muerte de Lam y publicado en internet mostró que el techo del hotel era fácilmente accesible a través de la salida de incendios y que 2 de las tapas de los tanques de agua estaban abiertas. Aparte de la cuestión de cómo pudo haber llegado a la azotea del hotel, estaba la cuestión de cómo pudo ingresar a los tanques de agua. Estos tanques de agua son cilindros de aproximadamente 1.2 a 2.4 metros de altura, apuntalados sobre bloques de concreto u hormigón. No hay acceso fijo a ellos y los trabajadores del hotel tuvieron que usar una escalera para mirar el agua. Dichos tanques están protegidos por pesadas tapas que serían difíciles de cerrar desde dentro. El conserje que la encontró mencionó que el tanque estaba abierto al momento de ser descubierta. Los perros policiales que registraron el hotel en busca de Elisa, incluso en el tejado, poco después de que se notara su desaparición, no encontraron ningún rastro de ella. Las teorías sobre el comportamiento de Elisa en el video del ascensor no finalizaron con su fallecimiento. Algunos dijeron que estaba intentando esconderse de un perseguidor, tal vez alguien que finalmente fuese responsable de su muerte, mientras que otros afirmaron que simplemente estaba frustrada con el aparente mal funcionamiento del ascensor. Algunos defensores de la teoría que estuviese bajo la influencia de drogas ilícitas no son disuadidos por su ausencia en el examen toxicológico, sugiriendo que podrían haberse descompuesto durante el periodo de tiempo en que su cuerpo se descompuso en el tanque.
o que podría haber tomado raros cócteles de drogas en un examen que en un examen normal no detectaría. En septiembre de ese mismo año, los padres de Lisa demandaron al hotel echándoles responsabilidad por el fallecimiento de su hija. Ellos argumentaban que habían riesgos potenciales en el hotel que podrían afectar o que afectaron a Elisa y a otros huéspedes potencialmente. Ellos solicitaron daños no especificados y gastos de entierro. El hotel argumentó que no podía haber previsto razonablemente que Elisa pudiese haber entrado en los tanques de agua y que como se desconocía cómo llegó Elisa al tanque de agua, no se podía asignar ninguna responsabilidad por no evitarlo. Esta demanda quedó desestimada en el 2015. Bueno, y en esta parte yo les voy a dar mi opinión acerca de este caso de Elisa. Yo considero que el caso de Elisa Lam fue uno de los más populares. Creo que el caso de Elisa fue uno de los más virales, uno de los que inició los casos de este tipo de naturaleza quizás paranormal en internet. Y en mi opinión considero que Elisa era una chica que estaba lidiando con varias cosas, entre ellas pastillas y medicación, que ayudaba con sus distintas enfermedades, y quizás eso hizo que sin una adecuada prescripción y sin una adecuada manipulación de medicamentos hicieron que estuviera en una posición peligrosa y llevaron a un final tan dramático y tan trágico. Una de las cosas más increíbles del caso de Lisa es cómo ella consiguió entrar a los tanques de agua siendo estos tan grandes. Además de la misma naturaleza del Hotel Cecil, que durante su historia albergó cientos de personajes criminales de la historia estadounidense. Ramírez, la Dalia Negra y demás. Incluso se han reportado episodios de fantasmas en el mismo Hotel Cecil. Quizás este Hotel Cecil es muy semejante a uno que leí hace algún tiempo atrás, que era el Hotel Overlook de la película del Resplandor. Quizás existen este tipo de estructuras que hace que alberguen fantasmas o entidades que vuelvan loco o loca la psiquis de las personas. Quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí en el video y haberme acompañado en este viaje acerca de la historia de Elisa Lam. Los animo a seguirme en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram y aquí en YouTube, porque siempre estamos subiendo historias, grabando contenido para ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Hola amigos, yo soy Berito y bienvenidos a mi canal de YouTube. Oigan, estoy muy feliz y emocionada porque esta es la segunda colaboración que hacemos con Don Boris, que para las personas que no conozcan es mi novio, y voy a dejar justo acá abajo en la cajita de descripción su canal para que vayan a ver todos los casos misteriosos que se suben los días jueves. Les queremos agradecer inmensamente todo el cariño que nos tienen porque este proyecto ha sido uno de los mejores en mi canal. Hoy vamos a hablar de Richard Ramírez y pues nada, los dejo para que disfruten, tráiganse algo para comer y para beber y prepárense para conocer la historia de uno de los asesinos más perturbados de todo Estados Unidos. Sin decir nada más, les doy la bienvenida y nos vemos en un próximo video. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? La maldad y perversión humana no conoce de límites, y es que la mente de los psicópatas y principales asesinos del mundo siguen manteniendo grandes misterios sin ser revelados. Entre estos se encuentra Charles Manson. Él creó una secta para poder llevar a cabo sus crímenes. Pero el día de hoy vamos a hablar de uno que iguala su nivel. Él trabajó solo, pero su estilo fue tan gráfico y tan único que hoy por hoy sigue siendo estudiado. Por supuesto, estamos hablando de Richard Ramírez. Este
video va a formar parte de la compilación del volumen del Hotel Cecil. Recuerden que ya hemos hablado en videos anteriores acerca de los casos de Elisa Lam y la Dalia Negra. Esos videos han sido subidos tanto al canal mío como al de Berito. Este video van a encontrar en su descripción el enlace a mi canal, en donde encontrarán los demás casos. Luego vamos a subir una compilación de cerca de 1 hora con todos estos casos en una sola edición. Cuando ustedes tengan tiempo, cuando estén comiendo, cuando estén estudiando, trabajando, reproduzcanlo, escúchenlo y ustedes también conozcan de todas esas historias que son muy interesantes para todos y de las cuales siempre aprendemos algo. En los comentarios, por favor, chicos, escriban qué recopilación de crímenes quieren que también hagamos. Por ejemplo, había escuchado en un TikTok acerca de la masacre de Texas. También la podemos hacer. Escríbanos, dennos ideas y nosotros las vamos a ir mencionando uno por uno, ¿ok? Como ya es costumbre y ustedes conocen, vamos a iniciar partiendo desde la niñez de este personaje. Richard Ramírez nació el 29 de febrero del año de 1960. Ellos eran emigrantes mexicanos que buscaron una vida mejor en el país norteamericano. Su padre era un oficial de la ley en México, pero cuando se trasladó a los Estados Unidos se dedicó a obras de construcción. La infancia de Richard Ramírez estaba plagada por episodios de violencia, ya que el papá le propinaba brutales golpizas no solamente a él, sino a toda su familia. Hay un episodio bastante particular en la niñez de Richard, y es que cuando él era niño salió a jugar con su hermana al parque. Cuando éste se encontraba en el columpio, tuvo un golpe bastante fuerte. Ese golpe se desarrolló y evolucionó en convulsiones que le afectarían hasta su adultez. Existe un personaje bastante particular en la vida de Richard y es su primo Mike, ya que él lo influenció de muchas formas cuando él era joven. Resulta que él era un veterano de la guerra de Vietnam. Cuando estaba cerca de Richard, Mike siempre le mostraba fotos de lo que él había hecho en Vietnam. Eran fotos en donde se veía todos los crímenes que él cometió ahí. Crímenes de lesa humanidad, golpes, asesinatos, torturas y demás. Mike le enseñaba a Richard técnicas de persecución, de amedrentamiento y de lucha, de cómo someter a personas. Recordemos que esa información se la proporcionó el propio ejército a Mike, ya que él iba a Vietnam a luchar. Sin embargo, esa información fue transmitida a Richard y él la asimiló todo lo que él le decía, él lo entendía y lo guardaba en su mente. Sin embargo, toda esta información no fue usada para el bien, sino que Richard se encargó de usarla para cometer todos los crímenes que su mente se le pudieran ocurrir. Para que ustedes se den una idea de lo mal que estaba Mike a nivel de su mente, en una ocasión él se encontraba en su casa. Mike era de las personas que realmente odiaba que le llevaran la contra. Su esposa en esa misma ocasión le dijo que estaba en contra de que él tuviera armas en la casa. Él, al escuchar esas palabras, se fue a la sala y sacó una pistola calibre 38, disparándole en varias ocasiones a su mujer. Cuando todo esto fue llevado al juicio, a Mike solamente le dictaron 4 años en un hospital psiquiátrico, ya que él adujo que estaba sufriendo de estrés postraumático debido a Vietnam. Todo eso lo observó Richard. Todo el hecho de sangre lo vio él directamente. Por aquellos años en donde ocurrió la muerte de la esposa de Mike, Richard ya estaba iniciando su vida criminal. Se estaba metiendo en ciertas casas sin cometer mayores crímenes. En esos mismos años, él se mudó a Los Ángeles, en donde allí sí cometería todos los crímenes por los que sería famoso. Una vez instalado en Los Ángeles, Richard empezó a desarrollar una adicción por la cocaína y además de empezar a robar autos. Aunado a esto, es en Los Ángeles en donde empieza su amor y perversión por el satanismo. No fue hasta el 28 de junio del 84 en que Richard le quitó la vida y agredió sexualmente a una señora de 79 años. Con este crimen nos damos cuenta del nivel de fractura
y de psiquis dañada que tenía él. Luego de este evento pasaron aproximadamente 9 meses en los que Richard volvió a cometer su segundo crimen. Esta vez se encargó de lastimar y casi matar a María Hernández, pero quien logró escapar. Sin embargo, esa misma noche mataría a 2 personas. La primera, Dale Osaki, de 34 años, Sain Lin Yu, de 30 años. Esto hizo que la notoriedad de los crímenes de Richard tomaran una relevancia popular a través de los medios de comunicación. Estos crímenes fueron cometidos bajo un mismo patrón. El primer crimen de la señora de 79 años, así como estos 3, tenían un patrón que se repetía, y es que él se metía a las casas de las personas a cometer estos crímenes. Es por eso que él fue llamado como Night Stalker, o en español sería el acechador nocturno. 10 días después de estos hechos se da otro crimen. Vincent Zazzara y su esposa Maxine serían las siguientes víctimas de Richard. Una noche, él se metió en su casa, su esposa estaba en el primer piso preparando cosas y él se encontraba en el piso de arriba. Él subió, sacó su pistola y le disparó en varias ocasiones, matándolo. Luego se encargó de ir con su esposa, a quien violó y luego mató, haciéndola ver a ella el cuerpo de su marido ya muerto. La policía, al darse cuenta de semejante tipo de eventos que estaban aconteciendo, desarrolló una operación policial especial. Sin embargo, no dio los resultados que ellos estaban esperando, y días después una pareja de jubilados tuvo un final igual de trágico que el de Vincent y su esposa Maxine. Y de ahí en adelante se dieron una serie de eventos de igual magnitud. Se dio un frenesí de crímenes y asesinatos sin precedentes, todos ellos marcados por la violencia y por el satanismo. En el crimen, por ejemplo, que le ocurrió a Vincent y su esposa Maxine, en la ventana de su dormitorio, en el espejo de su baño también, estaban dibujados pentagramas. Esa era la clave o la forma, especie de firma, en la que Richard mostraba que esos crímenes los había cometido él. La policía no se rendía y seguía en una búsqueda implacable para lograr encontrar a Night Stalker. Sin embargo, a pesar de que elaboraron bocetos de la forma en la que la policía creía que podría ser el acechador nocturno, no daban con él. Sin embargo, el hecho de que la policía aumentara las búsquedas, empezara a ser más operativos a nivel del lugar en donde fueron cometidos los crímenes, hicieron que Richard tuviera que moverse al norte. Pasó de Los Ángeles a San Francisco. Cuando ya se encontraba en San Francisco, él siguió cometiendo sus crímenes. Uno de ellos, el de Peter y su esposa Bárbara, de 66 y 64 años de edad. La policía sabía que se trataba del mismo hombre, ya que el estilo que él mantenía era prácticamente el mismo. Los símbolos satánicos se repetían una y otra vez en vidrios, ventanas y en demás lugares. La policía, a pesar de que no tuviera a un sospechoso seguro, tarde o temprano iba a capturar a Richard, ya que este era un criminal completamente lento y no era inteligente. Él no se preocupaba por limpiar sus huellas, ni mucho menos por dejar pistas. Era todo lo contrario. Todos sus crímenes eran hechos de una manera que hacía asemejar que era un hobby para él. No eran nada inteligentes, ni mucho menos pensados o estudiados. La forma en que Richard es capturado es muy curiosa, y es que él en una noche se dirige a una de las casas, se mete a una de estas y hace exactamente lo mismo que venía haciendo antes. Dispara al esposo, lo asesina y luego va con su mujer, a quien agrede sexualmente, y uno esperaría que lo hubiera matado. Sin embargo, eso él no hace en esta ocasión. Él la ve a ella y le dice que le cuente a todo el mundo que el acechador nocturno le hizo eso, y sobre todo le hace
que jure amor a Satanás. Fuera de esto, habían testigos que decían que Richard se encontraba en una casa cerca de ese mismo vecindario. Luego la policía se acercó y se dio cuenta que había una huella de su zapato. Esto era una prueba más. Cuando Richard se retiró de esta casa, muchos testigos lo vieron a él subirse a un carro e irse. El 31 de agosto, Richard fue capturado y la forma en la que la policía llegó con él fue muy sencilla, y es que usaron el testimonio de esta última víctima, fueron a su casa y empezaron a recoger huellas dactilares. Esas huellas dactilares las compararon con el carro de Richard. Ese carro fue abandonado cerca de la casa en donde la gente lo vio a él, los testigos. Compararon las huellas y se dieron cuenta de que eran las mismas. Entonces ellos ya tenían a su hombre y de ahí se dedicaron a mostrar su fotografía en diversos noticieros de Los Ángeles. Richard se encontraba en el centro y la gente empezaba a ver las noticias. De repente ellos se dieron cuenta de que la persona que buscaba a la policía estaba a su lado, porque era básicamente la misma y exacta persona. Y en ese momento se empieza a dar una batalla campal. La gente empezaba a golpearlo, lo querían linchar básicamente a Richard, ya que él era el responsable de una serie de crímenes que hicieron sacudir a la ciudad y tuvieron a toda su gente en zozobra constante. Llegaron al punto de casi matarlo, a no ser por la presencia de policías que estaban en ese mismo sector en ese mismo instante. Ellos socorrieron a Richard y lo pusieron en buen recaudo. Lo pusieron a manos de la ley para que a partir de ese momento empezara el proceso judicial en su contra. Aquí se da un fenómeno bastante interesante respecto del caso de Richard. Y es que cuando él es llevado a los tribunales, sus juicios son televisados. Esto debido a lo mediático de sus crímenes. La ola de miedo que él había desatado en Los Ángeles llevó a que sus casos sean llevados a la televisión. Cuando la gente lo vio por primera vez, se quedó un poco perpleja, ya que el aspecto físico que él daba a cámara era muy agradable. Tenía rasgos propios de una estrella de cine, pómulos definidos y una barbilla grande y perfilada. Hicieron que gente, específicamente mujeres, chicas, sintieran un atractivo hacia Richard y se formaran grupos de fans que apoyaban o intentaban entender a Richard. Con el paso de los días, Richard, que estaba ya en prisión o cerca de entrar en prisión, empezaba a recibir cartas de sus fans, chicas que de alguna u otra manera cuando a él lo vieron en televisión sentían una conexión directa hacia él. Quizás era su aspecto físico o quizás su personalidad. Él era alguien empático, no le gustaba hablar, era cerrado y sobre todo misterioso. Esa combinación hacía que generara un morbo en el público femenino. Eso hacía que atrayera tantas chicas. Durante los preparativos del primer juicio, el 14 de agosto se da el asesinato de uno de los miembros del jurado de ese juicio. La gente piensa que Richard lo mandó a asesinar para poder amedrentar al jurado. Sin embargo, esto a la final nunca se pudo comprobar al 100%. Tiempo después, con un nuevo jurado, se llegó al veredicto de que Richard era culpable por todos los crímenes que se le estaban imputando. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad hacia Richard en diferentes tipos de crímenes. Les voy a leer específicamente cuáles eran, ¿ok? Entonces, el veredicto de culpabilidad fue por 43 cargos, incluidos 13 cargos de asesinato, 5 cargos de intentos de asesinato y 11 cargos de agresión sexual y 14 de robo. 2 semanas después, este mismo jurado lo sentenció a morir por pena de muerte debido a todos los cargos que le eran imputados. Algo importante mencionar en el caso de Richard es su condición física, específicamente su higiene dental. Las personas, las chicas que sobrevivieron a los crímenes de Richard cuentan que cuando ellas estaban cerca de él, el aliento que él despedía era completamente insufrible, ¿ya? Y esto se debía a la combinación fatal que él tenía.
Él no tenía una higiene dental y además consumía drogas de alto impacto. Eso hacía que su aliento fuera tan agudo y tan difícil de tenerlo cerca. Algo curioso a mencionar respecto de esto último de los dientes es que cuando Richard se encontraba en libertad cometiendo sus crímenes es cuando más sufría su salud dental, es decir, no tenía limpieza ni nada por el estilo. Pero cuando él ya fue capturado y fue enviado a la oficina del sheriff, él recibió apoyo de un odontólogo que le dio un tratamiento para encías y para demás cuestiones, y su salud bucal mejoró notoriamente en pleno juicio, cuando se desarrolló su audiencia y demás. Y la gente, las chicas, cuando lo podían tener cerca, ya no se quejaban de esto de los dientes de Richard. En 1996, Richard se casó con Doreen Leon, de 41 años, quien era una de sus múltiples fans, quien lo había conocido a Richard cuando se transmitieron por primera vez sus audiencias a través de la televisión nacional. Ella le enviaba cartas y ella creía que era inocente. Según los medios, Leon lo visitaba cerca de 4 veces por semana. Tuvieron una gran relación hasta que se separaron porque a Richard le habían acusado de violar a una niña de 9 años y encontraron huellas digitales y su información genética en la escena del crimen. Como ya se los mencioné anteriormente, Richard fue condenado a pena de muerte, pero en Estados Unidos las personas pueden apelar a esta decisión una y otra vez. Y fuera de eso, la fecha específica para que ellos estén directamente a puertas de su ejecución es muy variable. Es decir, no existe una fecha específica en la que les aseguren que ellos van a ser llevados a su pena de muerte, sino que es algo que usualmente tarda varias décadas en concretarse. Entonces, lo que sucedió en el caso de Richard Ramírez fue que él estuvo varios años en el corredor de la muerte esperando le llegue esa última orden por parte de la justicia para que acaben con su vida. Sin embargo, esa orden no llegaría sino muchísimos años después. Sin embargo, y no obstante de esto, en 2013 Richard Ramírez fallece de una complicación con un linfoma. Él sufría de una especie de cáncer en sus primeras etapas, sin embargo él no logró sobrevivir a esa enfermedad. Y es así como a la edad de 53 años Richard Ramírez falleció. Según los oficiales de la prisión de San Quintín, Richard Ramírez habría fallecido pocos días después de que fue trasladado al hospital por su enfermedad. Según informes, él habría fallecido solo, ya que sus amigos y familiares no tenían permitido verlo ni estar cerca de él. Algo importante mencionarles es la relación que tenía Richard con el Hotel Cecil. Las últimas semanas, días de libertad que tuvo, las pasó hospedado en ese hotel, ya que él buscaba un lugar céntrico en donde poder tener oportunidad de cometer más crímenes. Ese hotel era Cecil porque se encontraba específicamente en el centro de Los Ángeles. De nuevo, tenemos aquí un patrón que es recurrente. Ya lo vimos en el caso de Lisa, en el caso de la Dalia Negra y ahora en el caso de Richard Ramírez. Son personas cuyas vidas se ven apagadas pocas semanas después de estar hospedadas en el Hotel Cecil, meses quizás. Luego de que Lisa Lam entrara al hotel, ella falleció y murió en los tanques de agua del hotel. En el caso de la Dalia Negra, fue a parar con un médico que su consultorio estaba precisamente a pocas cuadras del Hotel Cecil. Y en el caso de Richard Ramírez, simplemente se trasladó calles más arriba y luego se dio cuenta de que la policía ya lo tenía fichado y sabía que él era el acechador nocturno. Como se los dije al principio, chicos, este video va a formar parte de la colección del Hotel Cecil. De nuevo les quiero decir que este ha sido un recorrido de diferentes historias que se reúnen hacia el Hotel Cecil. Es el Hotel Cecil una estructura, un lugar realmente pesado con una energía muy densa que nos puede hacer llegar a pensar
porque ahí se esconden muchas historias muy pesadas, muy interesantes y sobre todo muy mediáticas. Varios criminales y víctimas se han hospedado ahí. El día de hoy hemos visto a un victimario que residía ahí y desde donde planeaba sus próximos crímenes. En este video cerramos el volumen del Hotel Cecil. El siguiente va a ser la historia de John Bennett Ramsey. Recuerden, chicos, que este video va a estar en el canal de Verito para que lo puedan ver, y en la descripción va a estar mi canal en donde subo más historias, subo clips de TikTok y demás material para que lo puedan ver, le puedan dar like y se diviertan un chance. De nuevo, los quiero mucho y nos vemos en un siguiente video. Chao. Hoy en el canal de Don Boris vamos a ver uno de los casos más famosos y mediáticos del siglo XX. Un caso que hasta hace pocas décadas atrás no tenía una solución. Estamos hablando de la Dalia Negra. Ella era una joven que lo único que buscaba era ser famosa en Hollywood, pertenecer a la industria del cine norteamericano y que a partir de eso pueda formar su propio nombre. Eso fue lo que ella quería hacer cuando era aún bastante joven. Jamás se hubiera imaginado que su destino estaría marcado por la fatalidad, pues su caso fue considerado uno de los más violentos y uno de los más mediáticos del siglo XX. Este video va a formar parte de la compilación del Hotel Cecil. En el canal de Verito, tiempo atrás, ya subimos el episodio de Lisa Lam. Esa persona se hospedó en el Hotel Cecil, al igual que la Dalia Negra. Ese video va a ser subido después, junto con otros más casos que tenemos referente al Hotel Cecil. Vamos a empezar conociendo acerca de la vida de la Dalia Negra. Pues bien, ella en la vida real llevó el nombre de Elizabeth Short. Ella nació en 1924 en Massachusetts. Ella perteneció a una familia normal. Su madre, Phoebe Sawyer, y su padre, Cleo Short, formaban parte de su vida. Y en realidad tenemos que decir que la vida económica de Elizabeth Short al principio fue realmente normal. Digamos que su poder adquisitivo era normal, pero no sé si ustedes sepan, en la década de los 30 los Estados Unidos experimentaron un colapso económico que hizo caer en crisis económica a muchas familias norteamericanas. Ese fue el caso de la familia de Elizabeth. Su papá, al ver toda esta debacle económica que estaría enfrentando en esas fechas, decidió abandonar a su familia. Y es por eso que decidió él simular su muerte. Él se subió a su carro y luego se dejó caer antes de que su carro cayera en un precipicio. Tiempo después se dieron cuenta que todo eso había sido una simulación por parte de Cleo. Más tarde, años después, él decide volver a ponerse en contacto con su ex mujer y con su hija. Sin embargo, su ex mujer decide no hacerle caso y avanzar en su vida. Sin embargo, su hija decide escucharlo y ella quiere volver a tener una relación con su papá. Esto debido a dos grandes razones o dos grandes motivos. El primero era que el papá de Elizabeth vivía en California, en Vallejo. Entonces, ese lugar estaba muy cerca a Los Ángeles. De esa manera, ella tendría más posibilidades de ponerse en contacto con la industria de Hollywood. Y el segundo motivo era que realmente ella quería tiempo de calidad con su papá. En 1943 decide ella mudarse a Vallejo, California, con su papá. Sin embargo, no vivirían mucho tiempo juntos debido a las expectativas que tendría el papá, pues él siempre estuvo buscando que su hija le ayudara a limpiar la casa y hacer labores domésticas. Esto iba en contrasentido a los deseos y expectativas que tenía Elizabeth, pues recordemos que ella se veía a sí misma como una gran actriz de Hollywood. Ella quería hacer todo lo posible porque un cazatalentos la viera y así se abriera paso en la industria cinematográfica.
De ahí en adelante ella se consiguió trabajos como mesera o como camarera en diferentes lugares. De esa manera ella podía conseguir un poco de dinero que le ayudaba a subsistir. Esto mientras afianzaba su carrera como actriz. Elizabeth a su corta edad ya tenía varios pretendientes. Entre estos destaca Matthew Gordon. Él era una persona que trabajaba en la aviación de los Estados Unidos, en la Fuerza Aérea. Ellos tuvieron una relación por años. Sin embargo, tuvieron que cortarla debido al fallecimiento de Matthew durante una de sus operaciones militares. Tiempo después, la familia de Matthew negó la relación que ellos en algún momento tuvieron debido al crimen que sufrió Elizabeth. Después de la muerte de su antiguo novio, ella decide regresar con un novio que tuvo antes de él, llamado Gordon Ficklin. Y de aquí hay algo muy interesante de lo que se puede ahondar, y es que Gordon Ficklin fue la última persona en tener contacto con ella. Y es que el 4 de enero del 47, Elizabeth le envió una carta a Gordon, en donde le decía, entre otras cosas, que quería ir a Chicago, puesto que ahí tendría trabajo como modelo. Esta carta fue llevada por el Departamento Policial de los Estados Unidos para poder ahondar con la investigación de Elizabeth, ya que fue la última carta que ella envió a alguien cuando estaba con vida. Elizabeth jamás se habría imaginado que esa carta que le envió a Gordon fue la última que pudo haber escrito, pues el 15 de enero de ese mismo año fue encontrada sin vida en un lote abandonado. Ahora les voy a contar cómo fue que encontraron el cuerpo de Elizabeth. Y es que la mañana del 15 de enero se encontraba caminando Beth Bessinger. Esa persona estaba caminando junto con su hija y de repente a lo lejos logra ver una especie de maniquí. Un maniquí que estaba por partes. Eso fue lo que pensó al principio, pero cuando se acercó más y más se dio cuenta que no se trataba de ningún maniquí. Se trataba del cuerpo sin vida de Elizabeth. El estado del cuerpo de Elizabeth estaba tan demacrado que me cuesta describirles a ustedes. No les puedo subir imágenes aquí a YouTube porque generaría problemas en la plataforma, pero en mi cuenta de Instagram, en las historias, estarán cargadas las imágenes de Elizabeth, cómo fue encontrada y un diagrama de la autopsia que a ella le practicaron. Los policías, cuando vieron el cuerpo de Elizabeth, no daban crédito, y es que habían dos rasgos notorios que hacían ver la escena del crimen como algo bizarro. El cuerpo de Elizabeth estaba limpiamente cortado de extremo a extremo al nivel de su abdomen. Era un corte extremadamente perfecto que solo una persona con conocimientos de medicina podría haberle practicado. Su cuerpo estaba dividido en dos, de su torso para arriba y para abajo. Y número 2 era que su sonrisa había sido desfigurada, pues desde la comisura de sus labios le habían hecho una sonrisa, algo muy parecido a la sonrisa del Guasón. Fuera de eso, le habían quitado el vaso, corazón e intestinos de su cuerpo. Le cortaron su pezón izquierdo, le habían asfixiado, le habían fracturado una pierna y además de múltiples golpes en su cabeza. Las dos únicas pruebas que la policía logró levantar de la escena del crimen eran huellas. La primera era la de su zapato y la segunda era la marca que dejaron las llantas del carro del asesino. Con respecto a la condición física que presentaba Elizabeth al momento de su crimen, podemos decir lo siguiente. Elizabeth medía aproximadamente 1,65 m y pesaba 55 kilos. Los policías, cuando realizaron la autopsia, se dieron cuenta que ella tenía marcas en sus muñecas y en sus talones. Ella había sido maniatada por al menos 3 días. Tiempo en el cual ella habría sido brutalmente torturada, y es que se encontraron laceraciones, golpes,
cortes y quemaduras por cigarrillo en su cuerpo. Durante la autopsia que se le practicó a Elizabeth, se llegó a determinar que había sido obligada a comer excremento, pues eso fue encontrado en su estómago al momento en que se realizaron los múltiples análisis en su caso. La autopsia de Elizabeth llegó a demostrar que su causa de muerte obedecía a dos factores. El primero era la pérdida de sangre y el segundo era la conmoción cerebral. Recordemos que Elizabeth sufrió maltrato a máximos niveles y tenía muchos golpes, moretones en su frente, en su cabeza y en demás partes. Esto hizo que con el tiempo ella falleciera, ya sea por la pérdida de sangre o por los golpes que recibió durante su tortura. La policía se encontraba haciendo investigaciones referente al caso de la Dalia Negra. Sin embargo, los medios de comunicación no hacían un seguimiento minucioso de la noticia de la Dalia Negra. Es hasta el momento en que llega una carta a las oficinas de Los Angeles Examiner, que es un periódico de ese mismo lugar, en donde el asesino redacta una carta, envía el certificado de nacimiento de Elizabeth, fotografías y una serie de nombres, que el caso de Elizabeth se convierte en algo popular, ya que los medios hacen cobertura específica de su caso. Este es un rasgo bastante común entre los asesinos, pues cuando ellos cometen sus crímenes siempre buscan que su nombre figure en los medios de comunicación o que se vuelvan famosos, darse notoriedad. El asesino, al ver que los policías estaban haciendo su trabajo pero sin una presión y que los medios no daban una cobertura a un caso tan posiblemente mediático, es que decide enviar cartas específicamente a este periódico, en donde él anima a que los periodistas vayan a la escena del crimen, ellos mismos presionen a las autoridades con el único fin y con el único propósito de que su nombre figure, de que el crimen que ellos cometieron tengan peso en la vida social de las personas, que existe el miedo, el pánico entre la gente que camina por aquellas calles de esa ciudad. Los periodistas de Los Angeles Examiner, al recibir la carta con el certificado de nacimiento de Elizabeth, fotografías y una lista de nombres, ponen toda esa información a manos de la policía, del Departamento Policial de California. Es entonces en que los medios empiezan a dar un seguimiento constante al caso de la Dalia Negra. Son los periodistas los que se encargan de darle el nombre de la Dalia Negra, esto haciendo un símil con una película que en aquellos años se estaba estrenando, que llevaba el nombre de la Dalia Azul. Ella, al tener un aspecto físico bastante atractivo y diferente al resto, recibió aquel nombre. De aquí en adelante los policías empiezan una labor más frenética, pues tenían el peso de la sociedad, el peso de los medios para hacer un trabajo mucho más que impecable. Ellos empezaron usando los mismos nombres que el asesino les dio. Esto realmente es un juego de 50-50, pues muy probablemente el asesino no hubiera puesto su nombre, o si lo puso, estaría completamente seguro que jamás la policía pensaría de él. Sin embargo, y pese a lo que comúnmente creía la gente en aquellos días, de que el servicio policial no podría dar con un criminal de esa magnitud, ellos sabían qué tipo de persona estaban buscando. La persona que ellos buscaban era aquella capaz de tener conocimientos en medicina. Recordemos una vez más la condición y el estado físico en el que ellos encontraron el cadáver. Y el más importante de todos ellos es el corte que le realizaron a ella. Aquel corte era hecho por alguien que sabía de medicina, pues habían roto de manera limpia todo el torso de Elizabeth. Pese a esto, los policías decidieron entrevistar a cada una de las personas que aparecía en la lista enviada en la carta. Sin embargo, este ejercicio de investigación hacía desgastar la energía y los recursos del departamento policial, puesto que habían tantos nombres que era prácticamente imposible determinar una correlación con Elizabeth. La policía tenía otro sospechoso más. Se trataba de Red Manley. Este era un comerciante de 25 años
quien aparentemente habría sido uno de los últimos en tener contacto físico con Elizabeth. Según cuenta él, la habría recogido en la carretera, estando ella completamente sola. Ella le había dicho que por favor la dejara en un motel cercano. Él había hecho eso y la dejó en el Hotel Cecil. Toda la coartada de Red Manley había sido confirmada por su propia esposa, pues ella pasó el examen de polígrafo, confirmando que la historia que había contado el señor Red Manley era completamente cierta. De aquí en adelante la policía dejó este caso como sin resolver, es decir, jamás sentenciaron a una persona por el crimen de Elizabeth. Algo muy curioso en el caso de Elizabeth fue el momento en que los medios de comunicación contaron la historia de Elizabeth, y es que sus papás o algún familiar debía retirar el cuerpo de ella. Entonces, cuando se intentaron comunicar con su padre, él simplemente lo negó. Él dijo que no quería ir, que para él era prácticamente imposible. Algo como que simplemente hacerse loco y que no quería dar la cara porque le daba pereza. Entonces, ellos deciden ponerse en contacto con la madre de Elizabeth, y un periodista le dice a ella que su hija habría ganado un concurso de belleza y que por ese motivo tenía que trasladarse a California. Obviamente esto era una táctica que ellos habrían usado para que alguien retirase el cuerpo de Elizabeth. Pasaron décadas, años, en donde la sociedad norteamericana creyó que el caso de Elizabeth Short no tendría una respuesta, es decir, que quedaría sin solución. Jamás se sabría quién cometió el crimen de Elizabeth. Sin embargo, no fue hasta 1999 que Steve Hodel se comunicó con la policía de California y aseguró por llamada telefónica que su padre habría sido el culpable del crimen de Elizabeth. Cuenta Steve en una entrevista que le realizaron a él en el año 2000 que él se encontraba en su casa revisando objetos en la oficina de su papá en su casa, y de repente él abrió un cajón y encontró fotos de una joven con piel clara muy atractiva, y él se dio cuenta que se trataba de la misma Elizabeth Short. A partir de ese momento, Steve decide realizar una investigación por su cuenta. Pasan los meses y empieza él a atar cabos. Se da cuenta que su padre en aquella época ya era un médico y tenía un consultorio a pocas cuadras del Hotel Cecil. Recordemos que ese lugar fue el último domicilio registrado y verificado de Elizabeth Short. Cuando Steve realiza toda esta investigación y llega a las conclusiones ya mencionadas, decide ponerse en contacto con su hermana, quien ya tenía un proceso judicial dirigido a su papá respecto de una presunta violación. Ella le cuenta que cuando eran más jóvenes, la policía ya tenía documentos y carpetas judiciales dirigidas hacia su papá. Si bien, como yo antes les había mencionado, la policía no tenía prospectos o un sospechoso ideal, ellos sí habían puesto en una lista el nombre de George Hodel, pues él sí cuadraba y él sí encajaba en la lista de sospechosos. Él era un médico que en aquellos años trabajaba cerca del Hotel Cecil. Él tenía una clínica en donde atendía gente y pues había una relación directa y un móvil probable. La policía logró establecer 3 conexiones, 3 diferentes pruebas que entrelazaban a Elizabeth Short con el doctor George Hodel. La primera era la ubicación de su consultorio, que solo quedaba a pocas cuadras del Hotel Cecil. La segunda eran que habían testigos quienes aseguraban que tanto el doctor George como Elizabeth tenían una relación. Y la tercera era la forma en que fue encontrado el cuerpo de Elizabeth. Recordemos que el cuerpo de ella es encontrado partido en 2, del torso para arriba y hacia abajo. Los brazos estaban hacia arriba de nuevo y con los codos doblados. Esta posición tan peculiar asemejaba al 100% a un retrato que guardaba el Dr. George en su oficina. Este era el cuadro llamado El Minotauro, hecho por un amigo suyo llamado Ray. Ese cuadro
era prácticamente igual al cuerpo encontrado en posición de Elizabeth. Además de aquello está que varios testigos reportaron haber visto un carro negro Ford el mismo día en que fue encontrado el cadáver de Elizabeth Short. Es así que se configura un caso prácticamente sentencial para George. Además, es médico, que ya todos lo saben, y él sí tiene los conocimientos suficientes en medicina para poder hacer cortes de la naturaleza que fueron encontrados en el cuerpo de ella. Es aquí donde todos nos preguntamos por qué, al tener tantas pruebas tan contundentes hacia el Dr. George, él no fue apresado. Y recordemos que tenían la ubicación de su consultorio, la relación que varios testigos afirman que ellos dos tenían, el retrato de sadomasoquismo del Minotauro y su relación casi obvia con la forma en que fue encontrada, y sobre todo los conocimientos en medicina que esa persona tenía. La respuesta recae en los niveles de corrupción de aquellos años. Esto se debe que en aquella época el aborto era ilegal. Los médicos habían llegado a un acuerdo con los policías en donde ellos podían realizar sus operaciones a cambio de dinero que le entregaban a los mismos policías. De esa manera ellos no eran encerrados y los dos ganaban. Los policías, al darse cuenta que el asesino muy probablemente era un médico, y al tener el nombre de George como prácticamente la persona que lo hizo, no lo podían acusar de que si hacían eso, ellos sabían que el Dr. George iba a develar toda la trama de corrupción dentro de las fuerzas policiales y con los mismos médicos. Es por ello que ellos prácticamente decidieron poner el nombre del Dr. George a un lado y avanzar, darle largas y dejar el caso prácticamente inconcluso. El Dr. George terminó su vida de la manera más tranquila y normal posible. Jamás sufrió ningún daño del caso de Elizabeth. En los 50 él viajó a Filipinas, donde conoció a su última esposa, y una década después regresó a los Estados Unidos, país en donde él fallecería por causas naturales. Si no hubiera sido por Steve Hodel, jamás nos habríamos dado cuenta que el criminal fue él. Hubiera pasado el tiempo y jamás nos hubiéramos dado cuenta de aquello. Y eso es bastante común hoy por hoy. Hay muchos casos de crímenes sin resolver, pero son sus hijos o incluso sus nietos quienes se encargan de exponer quién fue el que en realidad cometió ese crimen. El caso de la Dalia Negra se convirtió finalmente en uno de los más mediáticos y controversiales del siglo XX. Como se los dije al principio del video, el caso de Elizabeth Short tiene una relación muy estrecha con el Hotel Cecil, pues fue este lugar el último en donde habitó Elizabeth Short. En el otro video que fue subido al canal de Verito ya contamos la historia de Lisa Lam. Este sería el segundo relato de la historia específica de la Dalia Negra. Quizás vemos que este lugar realmente tiene algo oculto, algo macabro en sus cimientos que hace que sus huéspedes o ciertas personas sean propensas a recibir el castigo de una persona externa o a infligirse daño quizás. Por motivos de YouTube no les puedo mostrar imágenes reales del cuerpo de Elizabeth que fue encontrado, pero en mis historias de Instagram van a encontrar imágenes del caso de la Dalia Negra y les sugiero tener bastante discreción y solo ir si son mayores de edad. Este video, el caso de la Dalia Negra, es el segundo respecto a los ocurridos en el Hotel Cecil. El siguiente video va a ser referente a Richard Ramírez, que es otro caso emblemático del Hotel Cecil. Los quiero mucho y nos vemos en otro caso intrigante. Adiós.